Toda acción deja una huella. Incluso un pequeño granizo, al caer en el capó de un coche de acero, deja una abolladura apenas perceptible. Si el granizo es fuerte, puede dañar seriamente la carrocería de tu coche y romper los cristales, y luego se derrite sin dejar rastro, dejando detrás un daño de carácter desconocido. Y si no estás familiarizado con el granizo, puedes pasar mucho tiempo construyendo teorías sobre quién o qué dañó tu coche. ¿Fue esto obra de una banda de vándalos o fuiste atacado por una manada de gatos enojados o bandadas de pájaros locos? La historia es igual. Todo evento deja su marca. Y cuanto más grande es el evento, más grande y más amplia es la huella. Estas huellas permanecen en todas partes. En la tierra, picos, abismos, mares, lagos y montañas. Se muestran en el clima, en la arena debajo de la tierra negra o en los desiertos enteros. Las huellas permanecen en las leyendas y los cuentos, en forma de cuentos, como por ejemplo en Pushkin, o en los poemas, como en Balmont, en las pinturas de los ruinas, en los tesoros enterrados a veces hasta el techo de los edificios. Pero si acaban de nacer, entonces pueden contarles cualquier versión, y ustedes creerán. Como en el caso de Grado, si no saben de su existencia, se puede inventar cualquier historia sobre la presencia de la Orden de los Gorriones bajo el mando de Chingis Sparrow. Se pueden interpretar los eventos por separado en el tiempo y decir que los techos de los coches fueron aplastados por las hordas salvajes durante el Sparrow Iga, y los vidrios fueron rotos mucho antes de esto como resultado de millones de años de eventos geológicos y movimientos de placas tectónicas. Y puede creer que el agua en el interior de su coche no es granizo derretido, sino fuentes subterráneas. Y lo creerá simplemente porque todo esto es mucho más posible que agua congelada cayendo del cielo en medio del verano caliente. Y si en el transcurso de tu vida nunca has visto granizo, entonces nunca creerás en él. Buen día. Estás en el canal Época de Incredulidad con Mijail Kalmikov y hoy vamos a hablar precisamente sobre tales huellas dejadas en los mapas antiguos, en particular en los mapas de Gerardus Mercator y, para ser más preciso, en su atlas, impreso por la editorial Duisburg en 1595. Y antes de que comencemos a hacer esto, necesitamos responder a algunas preguntas muy importantes. El hecho es que recientemente ha surgido una nueva tendencia para declarar todas las fuentes antiguas como falsificaciones. Se discute que son transcripciones, reimpresiones, creadas en el siglo XIX, y no hay originales y no puede haberlos. Por lo tanto, todo es falso y no se puede creer. Es comprensible. Es mucho más fácil declarar todas las fuentes como falsificaciones que investigar y justificar cada afirmación. Además, este atlas es muy incómodo tanto para los historiadores oficiales como para los alternativos. Sin embargo, de ninguna manera se puede eliminar completamente de la historia. Incluso mencionan el nombre de Mercator en la escuela secundaria en las clases de geografía, ya que es el precursor de la llamada proyección cilíndrica equidistante de Mercator. No podemos negar que todavía la usamos hasta ahora. Por ejemplo, entra a Yandex.maps y aumenta la escala de visualización hasta el planeta entero. Sí, así es exactamente como se ve la proyección de Mercator todavía en uso. Se utiliza directamente ahora en esos mismos Yandex.maps y aún así, estos mismos mapas, obviamente, resultan ser extremadamente incómodos, tanto para los historiadores oficiales como para los alternativos, lo cual es bastante extraño. Por lo tanto, lo primero que necesitamos preguntar es ¿cuándo se publicó realmente? ¿Podemos confiar en el Atlas de Mercator y cuánto podemos confiar en él? Aunque ya sabemos que se publicó en 1595, algunos lo consideran una falsificación del siglo XIX. Entonces, supongamos por un momento que esto es cierto, y después de eso recordemos a Alexander Sergeyevich Pushkin. No dudamos que él existió, y nació definitivamente en el año 1799.
Fue criado por su niñera Arina Rodionovna, quien le contaba cuentos sobre Lucomorie y otras leyendas. Para ese tiempo Lucomorie no aparecía en los mapas modernos. Entonces ella debió haber oído sobre él de sus antepasados. Arina Rodionovna nació en 1758 y ya en su infancia estos eran los cuentos que escuchaba de sus abuelos y abuelas, lo que significa que se remontan al menos a 50 o 60 años atrás. Es decir, los eventos de los cuentos se remontan al menos al año 1700 y probablemente incluso antes, pero a partir del año 1700, Rusia estaba gobernada por Pedro el Grande y se estaba formando una nueva historia. Oficialmente Siberia aún no ha sido descubierta, no hay mapas. Entonces llega a Rusia el cartógrafo y comerciante Nicolás Witsen, que precisamente quiere hacer mapas, incluyendo las rutas comerciales. Es comprensible, ya que Witsen no es solo un cartógrafo cualquiera, sino el presidente de la Compañía de Comercio de las Indias Orientales. Necesita rutas comerciales, y según los historiadores, creó el primer mapa detallado de Siberia. Examinemos esta información. ¿Cómo es el primer mapa de Siberia? ¿Y qué hay de Mercator, quien la creó 100 años antes? Mira, este es el mapa de Moscú de Witsen, pero se hizo según las descripciones del cartógrafo Nicolás de Fer en 1685. Aquí también está Lucomorie, pero ya no está la Horda de Oro. Y este mapa lo hizo a partir de mapas más antiguos, lo que realmente no es un secreto. El año siguiente él creó su propio mapa. Aquí ya no solo falta Lucomorie, sino también la ciudad de Siberia. En su lugar hay un área desierta llamada Gondor. Saludos, Señor de los Anillos. Sin embargo, el tema general es claro. 1700 años es una especie de división de aguas. A partir de este momento, no hay ningún Lucomorie en los mapas, como si nunca hubiera existido. Tampoco hay ningún ídolo de la Horda de Oro. Siberia de repente se convierte en un territorio semidesierto extraño, gobernado por algunos señores locales, o quizás Khains, que se parecen mucho a las hordas unidas de los supervivientes. Pero lo más terrible es que en el territorio de los persas, en lugar de ellos, aparecen algunos restos, o quizás restos. En el territorio donde antes estaban los escitas, aparecen algunos samoyedos y el nombre es tan desconocido. En realidad son tribus nenet con tradiciones de canibalismo. Samoyedo significa caníbal en el antiguo ruso. Intenta ahora explicar de alguna otra manera la aparición de tribus caníbales y tribus de sobrevivientes con algo más que una catástrofe horrible en la que los sobrevivientes tuvieron que comer lo que fuera, solo para sobrevivir un poco más. Por lo tanto, todos los mapas que mencionan Lucomorie son definitivamente más antiguos que este plazo de 1700 años, exactamente 100 años. Así es como nos acercamos gradualmente al año 1600, el año de publicación del Atlas de Mercator. En otras palabras, podemos confiar en el año de publicación como mínimo. Esto definitivamente no es un invento del siglo XIX, y al mismo tiempo obtuvimos una prueba adicional que sugiere que el año 1700 fue un año hito para la Tierra en el cual una nueva historia comienza a tomar forma. Las tierras continentales están cambiando. Los territorios de repente se vuelven intransitables y desiertos. Se necesitan nuevos cartógrafos para hacer mapas actualizados. La calidad de los mapas disminuye drásticamente. Se vuelven menos detallados, se pierden las referencias geográficas, aparecen cada vez más imprecisiones. El segundo punto, que fundamenta la desconfianza hacia Gerardus Mercator, es el hecho de que él mismo nunca viajó y recopiló su información de diversas fuentes, incluyendo otros viajeros. Y eso es realmente cierto. Gerard nació el 5 de marzo de 1512 en Bélgica. Más precisamente era la Flandes Oriental, la ciudad de Rupelmonde. Probablemente nadie conoce su verdadero apellido,
ya que su primer apellido fue Kremer o de Kremer. Kremer, que en la traducción del alemán significaba el comerciante, reflejando su oficio familiar. Y esto correspondía a la verdad. Sin embargo, después de la muerte de su padre, durante su educación en el gimnasio, Gerhard cambia su apellido alemán Kremer por el latín Mercator, aunque en la traducción del latín el significado es aproximadamente el mismo, comerciante o vendedor. Y este hecho subraya que era precisamente un negocio familiar, un oficio heredado. Termina rápidamente la secundaria y luego continúa sus estudios en la Universidad de Lovaina. Ya en la universidad comienza a leer a los autores antiguos, tanto filósofos como matemáticos, en particular a Euclides, en sus libros originales. Aquí también se puede dudar que tuvo acceso a los originales, ya que ningún libro antiguo habría sobrevivido a estos días. Todos fueron publicados en el siglo XIX. Podría ser así, pero aún así vamos a leer entre líneas. Incluso si la historia de su vida fue escrita hace cientos de años después, este capítulo de su vida fue claramente agregado, específicamente para explicar la fuente de su conocimiento. Después de todo, sigue siendo uno de los grandes misterios cómo un simple comerciante que nunca navegó ni viajó, no solo creó los mapas más precisos del mundo, sino que también introdujo una tecnología revolucionaria muy adelantada a su tiempo. La historia sugiere que tuvo acceso a archivos antiguos. En términos simples, tenemos a un rico comerciante llamado Gerhard, quien gracias a la ayuda de su familia o clan, y más precisamente a Kure Gisberda Kremera, obteniendo acceso a información secreta. La exacta conexión familiar entre Gerhard y Gisberda es incierta, pero Kure era un sacerdote parroquial católico descendiente de un clan de comerciantes. Por lo tanto, podríamos concluir que toda la historia de Mercator de obtener información de otros viajeros y cartógrafos no es más que una leyenda, considerando la verdadera fuente de estos mapas. De la misma manera, los conocimientos de Mercator en matemáticas y geometría nos muestran cómo llegó a su método de proyección equiangular, aunque, sorprendentemente, durante las últimas investigaciones históricas y cartográficas, se descubrió que la proyección de Mercator ya se utilizaba en el año 1511, es decir, un año antes del nacimiento del propio Mercator. Sin embargo, se hizo mundialmente difundida gracias a él. Y esto sugiere una vez más que simplemente tenía acceso ilimitado a recursos que estaban perdidos o más allá del alcance. Y el verdadero autor de la proyección equidistante de Mercator permanece desconocido. La tercera razón de desconfianza hacia los mapas de Mercator se basa en limitación técnica de su tiempo. En el siglo XVI no había un cronómetro o reloj tan preciso, con los que se pudiera determinar con seguridad la longitud. El problema fue tan significante que la reina de Inglaterra ofreció un premio de 20.000 libras esterlinas a quien pudiera crear tal reloj. Y aún más, 160 años antes, Felipe de España había anunciado un premio similar de 6.000 ducados a la vez y 2.000 ducados al año de por vida. Es decir, esto era un problema muy serio que tomó 200 años resolver. Y solo en el año 1761, alguien llamado Harrison recibió este premio y presentó su prototipo de reloj. Y 40 años después, gracias a él, los mapas comenzaron a actualizarse. Suena casi convincente, pero Harrison desarrolló su prototipo funcional en 1731, 30 años antes de recibir el premio. Y estos relojes se comenzaron a usar activamente 40 años después. Es decir, aquí tenemos una brecha de 70 años desde que el reloj fue desarrollado hasta su implementación, algo que no concuerda con la urgencia o la necesidad. Entonces, ¿cuál era realmente el problema? Y todo es bastante simple. La longitud solo se puede determinar con precisión si conoces la hora exacta en el meridiano cero,
Y segundo, la hora del reloj más precisos que existía en ese momento tenía un desfase o retraso promedio de 15 segundos al día. Es decir, incluso si solo navegas durante un día, ya puedes tener una discrepancia significante. Y después de semanas de viaje, el curso podría estar completamente errado. En el mejor escenario, podrías terminar en un puerto diferente, y en el peor chocas con un arrecife o rocas. Entonces, ¿por qué eran tan simple al comienzo? Revelaciones más profundas indican que algunos errores de mapas, como la ausencia de Kamchatka o la forma de Japón en los mapas de Mercator, no tienen nada que ver con el problema de medir la longitud. La longitud solo proporciona un desplazamiento a lo largo de la línea este-oeste, pero no importa cuánto sea el desplazamiento, es imposible no notar Kamchatka. Se extiende a lo largo del otro eje, norte-sur, es decir, en latitud, y ya sabían cómo determinar la latitud con mucha precisión en ese momento. En otras palabras, sin casi avergonzarse, los historiadores ocultan un problema geográfico con otro completamente diferente. Ahora, sobre los relojes, historiadores discuten sobre el retraso o el adelanto de hasta 15 segundos al día. Además, los relojes de péndulo en el mar siempre constantemente perdían precisión debido al movimiento del barco. Sí, no escuchaste mal. En este caso, los historiadores se centran específicamente en los relojes de péndulo, ya que no existía nada más disponible en ese momento. ¿Es eso cierto? Después de todo, un reloj mecánico ordinario bastaría para resolver el problema. Bueno, no ordinarios, sino buenos y muy confiables. Pero eso no es un problema, ¿verdad? Es suficiente para reemplazar los engranajes en los relojes el péndulo por un resorte. Muchos de nosotros tenemos relojes mecánicos de resorte y si les damos cuerda, pueden mostrar la hora exacta durante muchos meses o incluso años sin ninguna desviación. Quiero creer que no pudieron pensar en ello durante más de 200 años. Tal vez no había la tecnología o los materiales. Pero entonces, ¿qué hay del mecanismo de anticitera que esencialmente funciona como los relojes mecánicos normales? Para más detalles ve el video del mecanismo de anticitera. En estos relojes no había ninguna cuerda o carga. Sin embargo, fue inventado por los griegos en la antigüedad. O dónde poner los trabajos de Lomonosov, quien describió no solo mecanismos similares, sino también muchos otros dispositivos, incluyendo los que nivelan el balanceo del mar. Insistió en que tales relojes y compases basados en ellos deberían ser implementados obligatoriamente en cada barco. Pero eso no es todo. Algunas partes del mapa de Mercator, como Europa, se desvían bastante en longitud de sus posiciones actuales. La falta de cronómetros precisos, incapaces de resistir el balanceo del mar, explicaría todo, si no fuera por un detalle. Estos territorios son tierra. Para estudiarlos, no era necesario navegar a ninguna parte y sufrir el mareo del mar. Se pueden establecer una serie de puntos estacionarios, donde habría relojes de alta precisión, posiblemente incluso relojes de péndulo, a los que se podría referir en el lugar, como ellos Big Ben o los relojes del Kremlin. En cada plaza grande, de hecho, había relojes posiblemente para este propósito. Europa, desde Bélgica hasta España, ha sido explorada durante milenios. Todas las distancias se han estudiado y medido, y sin embargo, vemos distorsión en la longitud. Algo aquí claramente no coincide. Los caminos terrestres seguramente no deberían verse afectar por la condición marítima. Y si llega a eso, ¿cuánta desviación acumulada puede haber con una diferencia de 15 segundos al día? El asunto es que la longitud de un segundo no es constante, depende mucho de la latitud, y cuanto más cerca del ecuador, mayor es la distancia del arco en un segundo. Pero incluso la mayor distancia en el ecuador es un poco menos de 31 metros. Una diferencia de 15 segundos por día nos da una desviación de 465 metros por día. Después de una semana, la desviación sería de 3 kilómetros y 20 metros.
Y si fuera un mes, la desviación sería de 14,5 kilómetros. Un viaje alrededor del mundo que dure un año resultaría en una desviación de la ruta de solo 170 kilómetros. La distancia, por supuesto, es significativa, pero no para el mapa global del planeta, donde con esta corrección se explican desviaciones de miles de kilómetros, a veces incluso hasta 6,000 kilómetros. Pero para la mayoría de las personas, estos detalles no importan, y tal explicación es suficiente. Aunque la desviación de 670 kilómetros en un viaje alrededor del mundo, esto de ninguna manera explica la diferencia de 6,000 kilómetros. Por cierto, ¿dónde se encuentra exactamente el meridiano cero en el mapa de Mercator? Esto es un punto crucial. ¿Dónde está ese lugar desde el cual deben comenzar a funcionar nuestros relojes precisos? En Rusia era el meridiano de Púlkovo, medido desde el observatorio de Púlkovo, donde se encontraba ese instrumento superpreciso, un instrumento de pasaje. Inglaterra tiene el meridiano de Greenwich, también medido desde el observatorio Greenwich, ya que no hay otra manera. En Francia tiene el meridiano de París, del observatorio de París. Cada uno requiere un observatorio equipado con el equipo más moderno y preciso del momento para medir longitud. ¿Y qué pasa con nuestro comerciante Mercator? ¿Por dónde pasa su meridiano? Su meridiano cero pasa en ninguna parte, pasa en medio del océano Atlántico. Y las únicas partes de tierra por las que pasa son Islandia y Groenlandia. Pero Groenlandia, como sabemos, ahora está cubierta por una gruesa capa de hielo y es poco lo que la diferencia de la Antártida. ¿E Islandia? ¿Dónde está el observatorio? Para un meridiano cero, el observatorio no debe ser cualquiera, sino el más avanzado en ese momento. Además, un gran puerto debe ser necesario desde el cual deberían zarpar los barcos de investigación con cronómetros para determinar las longitudes desde este punto. En el caso de Islandia, aparte de cero, no hay forma de llegar a Islandia, y esos relojes necesitan calibración regularmente. Interesadamente, en el año 2020, en el pueblo de Raufarhöfn, en Islandia, se está construyendo el llamado Círculo Ártico. Echa un vistazo. Parece que nos están preparando alguna sorpresa para el futuro. ¿Lo puedes ver? Es hermoso, pero no es adecuado para el papel del meridiano cero, simplemente porque está desplazado 16 grados desde Greenwich. No coincide. Tal vez entonces la capital de Islandia, Reykjavik, también hay un puerto allí, pero de nuevo no encaja. Desplazamiento de 22 grados, pero necesitamos 18 con un poco. Y aquí hay otro enigma. Si nos ubicamos en el punto 28 grados, ya no hay Islandia. Es un punto de mar abierto en el océano Atlántico. Solo hay olas marinas e icebergs allí, y mucho menos observatorios. Pero en el meridiano cero es imposible equivocarse, simplemente porque el conteo comienza desde allí. Desde este lugar no necesitas ir a ninguna parte con relojes o navegar. Es un punto de referencia inicial, y por eso, físicamente, no puede ser desplazado hacia el este o el oeste debido a los errores. Es un punto en el que el error por defecto es cero. En los mapas de Mercator pasa por el centro de Islandia, donde hoy en día no hay más que un océano. Considera el tamaño de Islandia, ahora se extiende desde los 13 hasta los 24 grados, es decir, ocupando 11 grados. Es decir, unos 510 kilómetros. En los mapas de Mercator ocupa casi 16 grados, es decir, alrededor de 750 kilómetros. Entonces, ¿dónde están los 240 kilómetros, casi un tercio del territorio de Islandia? Una vez más, recalco, aquí estaba el meridiano cero, el punto de referencia, y las historias sobre errores debido a relojes inexactos simplemente no funcionan aquí. En general, solo mencioné los relojes para que quedara absolutamente claro.
Esto refuerza que Mercator claramente tenía acceso a fuentes avanzadas. Y esta fuente estaba a la vanguardia, quizás por un margen significante, más informativa o más precisa de todo lo que existía en ese momento. Estos mapas se utilizaron en los principios de cartografía, que luego se utilizarían en el mapeo global. Pero, ¿qué es lo que entonces perturba a todos en estos mapas de Mercator, tanto a los oficiales como a los alternativos? En realidad hay muchas cosas. Por ejemplo, a los oficiales no les gusta en absoluto que tanto las matrices como las islas, a primera vista, aunque similares, pero al examinarlas más de cerca, de alguna manera no ocupan exactamente sus posiciones e incluso no tienen exactamente sus tamaños. ¿Y qué hay sobre los investigadores alternativos? Ellos encontraron también muchos detalles, por ejemplo la ausencia de Tartaria. Tartaria aparece aquí y allí, como Tartaria de Nagai, pero no como un vasto, unido imperio. Más bien aparecen de alguna manera esporádica y más parecida realmente a países. Pero lo que no le gustará a todos, tanto a los oficiales como a algunos alternativos, es el hecho de que el Atlas de Mercator, publicado en 1595, como dije en la serie anterior, ya estaba listo para ser impreso en 1571. Y la ciudad de Siberia ya existía allí y era rusa, 14 años antes de Yermak. De hecho, y 2 años antes de eso, Mercator hizo otro mapa del mundo, donde también estaban presentes la Horda de Oro y Siberia como parte de Rusia. En otras palabras, Siberia oficialmente formaba parte de Rusia al menos 16 años antes de Yermak, y sin ninguna mención de Khan o gobernantes. Según Pushkin, allí reside el espíritu y la esencia de Rusia. Otra peculiaridad es que, aunque Mercator es acredito de la creación de proyección cilíndrica, solo una mapa sobreviviente de este tipo ha llegado hasta nosotros desde 1596 y en bastante mala calidad, mientras que el famoso Atlas del mundo se representa en una proyección completamente diferente, lo cual es bastante extraño. Mercator no utilizó la proyección de Mercator en su propio Atlas. Un par de palabras sobre el Atlas. Resulta que la misma palabra Atlas fue inventada por Mercator en honor al titán Atlas. Así es como llamó a su creación Atlas o Reflexiones Cosmográficas sobre la creación del universo y el universo como creado. Aunque suena bastante inusual ahora, en aquel entonces la palabra Atlas se mencionó por primera vez en un sentido cartográfico. Para que quede claro, imagina que alguien te trae un libro con un título como, por ejemplo, Batman o Reflexiones Cosmográficas sobre la creación del universo. Y luego todos los compilados de mapas se llamarán Batmans, en honor al héroe mitológico. Así es como los historiadores nos lo explican, pero los mapas no eran para los historiadores, eran usados por los comerciantes y los viajeros. Imagínate, entras a una librería antes de un viaje y le dices al vendedor, por favor dame un Batman de Europa, un Batman del mundo y 2 Batman de Asia. Así de alguna manera. Además de sus mapas, Mercator también produjo globos, comenzando desde 1541. Desafortunadamente, no puedes verlos en línea para girarlos, fingir, superponer mapas modernos y así sucesivamente para estudiar la comparación. El popular recurso histórico Gallica recientemente digitalizó y publicó en su sitio web 55 globos antiguos. No incluyó el globo de Mercator. Y para ser honesto, la digitalización allí se hizo bastante mal y es comprensible. Este es un trabajo muy complicado, largo, laborioso y probablemente costoso. Y por eso decidí hacer un modelo 3D del mundo basado en los mapas de Mercator por mi cuenta, manualmente. Es por eso que la publicación del video se retrasó tanto. Necesitaba descargar el Atlas escaneado de Mercator en la resolución más alta posible. Luego crear varios modelos de globos de la Tierra de apariencia moderna, aplicar una cuadrícula de coordenadas y solo después de eso cortar cuidadosamente todos los mapas de Mercator en secciones de 10 por 10 grados y ajustar cada sección al cuadrado correcto. Eliminar todas las distorsiones de la proyección azimutal.
para luego, como un mosaico, ensamblarlos en una plantilla preparada con una cuadrícula de coordenadas en la proyección de Mercator. Es divertido, ¿verdad? Cortamos el mapa de Mercator para obtener un mapa en la proyección de Mercator. Y solo después de eso apliqué la plantilla preparada al globo. Tomó varias semanas, pero valió la pena el trabajo. Surgieron muchas preguntas inesperadas al principio, pero también surgieron nuevas respuestas. Por ejemplo, se descubrió que América era mucho más grande en el mapa de Mercator que ahora. Geólogos y geógrafos modernos pueden discutir que era debido a los errores en la latitud. Mi meta con una introducción tan larga era demostrar que los relojes aquí no tienen nada que ver. Y es sorprendente, pero cuando los mapas se proyectaron en el globo, todos coincidieron precisamente. Y sorprendentemente con máxima precisión las costas, ríos y montañas. Pero hay diferencias. A veces son significativas y a veces incluso misteriosas. Por ejemplo, miren el mapa de América del Norte de Mercator. Nos hemos acostumbrado a que en casi todos los mapas de esa época, la parte norte de América siempre se muestra vacía, como si nadie hubiera estado allí todavía. Y el mapa de Mercator no es una excepción. Aquí se presenta exactamente de la misma manera, pero, sorprendentemente, al transferir otros mapas de este mismo atlas que se superponen con esta área, se hace evidente que la parte más extrema del norte de América, el Ártico, está bastante documentada. Montañas, ríos, cambios en el relieve están perfectamente marcados. Gerard lo inventó todo. Pero al mirar ahora los mapas combinados, se hace evidente que esta parte del mapa simplemente fue cubierta intencionalmente, lo que demuestra una vez más que Mercator claramente utilizó fuentes antiguas, pero ocultando intencionalmente parte de la información. Y de nuevo, consideremos la velocidad de difusión de la información cartográfica. Para el año 1570, Mercator completó su atlas, 80 años después del descubrimiento de América. En esos años explorados habían dividido el mapa en una parte Norteamérica y en otra parte Suramérica, y sin embargo el atlas incluía un mapa general de América, principalmente América del Sur, y solo una pequeña parte de América del Norte. Y el propio mapa de Norteamérica es general, uniendo tanto el norte como el sur en una simple vista. Y debido a esto, los detalles del mapa son muy malos, simplemente horrible. Pero no hay mapas individuales de América del Sur o América del Norte, y mucho menos mapas detallados de sus regiones individuales, en el Atlas simplemente no existen. Sin embargo, el mapa de Siberia y Asia se presenta bastante detallado, desde las costas del Ártico hasta las costas del Pacífico y el Océano Índico, aunque oficialmente la conquista y exploración ni siquiera ha comenzado. Faltan 16 años para eso. Pero el mapa de Siberia y el Lejano Oriente es mucho más detallado y de mayor calidad que el mapa de América. Y no hay ninguna prohibición ni restricción de zona. Y eso solo puede significar una cosa. En aquellos tiempos, Siberia, Asia y el Lejano Oriente ya eran territorios importantes por los que pasaban constantemente las rutas comerciales. Los niveles de detalles hablan por sí solos. Los litorales del Lejano Oriente parecen especialmente misteriosos, como si fueran de otro mundo. No hay Kamchatka, no hay Taimir, no hay isla de Sakhalín, y Japón parece como si fuera simplemente una gran isla redonda. Y esto también nos dice algo. El asteroide que formó el desierto de Taklamakan aún no se había estrellado en ese momento. Nadie pensó que habría otra o varias catástrofes. Y nadie pensó en cubrir Asia. ¿Y ahora? Mira, en el lugar donde ahora se encuentra el desierto de Taklamakan hay ciudades. Todavía no hay desierto, ni Himalaya, ni Pamir. Esto solo confirma una vez más nuestra datación de la formación de este desierto. Para detalles ve mi video El malvado invasor y aún mejor en la lista de reproducción expedición del 2020. Además, todo el Ártico está en el mapa. Es cierto, ya no hay ciudades en él,
pero el relieve y la línea costera están meticulosamente dibujados, y Groenlandia está completamente encogida, menos que los valores modernos y el hielo, aunque tal vez es precisamente el escudo de hielo lo que la hace más grande ahora. Gracias a la exploración por satélite, sabemos que debajo del hielo está dividida en dos, a lo largo de un gran cañón, y tal vez los conectamos correctamente juntos. Antes podrían haber sido islas separadas. También en el globo no hay paso de Drake y entre la Antártida y América, al menos en la forma en que estamos acostumbrados a ver ahora. En otras palabras, nada ha golpeado aún ni en el Polo Norte, ni en el sur, ni en el Ecuador, ni en el Océano Índico, ni en el Himalaya. Ante nosotros no es solo un mapa preciso del mundo, ante nosotros está un artefacto único, un mapa de cómo era la Tierra antes de la caída, al menos, de 4 asteroides. Antes del desastre, pero no lo vemos porque no hay y nunca hubo cronómetros precisos para determinar la duración. Creemos tan ciegamente en esta historia que ni siquiera nos molestamos en responder a la pregunta ¿de dónde sacó Mercator estos datos? Una pregunta a la que aún no se ha respondido. Por un momento, creemos que este mapa refleja la verdadera apariencia del planeta en ese momento. ¿Qué es lo que más sorprende? Además de lo que ya se ha dicho, por supuesto. Y esto, por supuesto, no es una coincidencia de las marcas de la Tierra. Aunque a primera vista todo parece similar, al examinarlo detalladamente, la discrepancia se vuelve simplemente salvaje. En el globo de Mercator, Sudamérica y África no coinciden tan perfectamente con su relieve como estamos acostumbrados. América del Norte es tan grande que se extiende hasta el territorio de Eurasia. España, Italia e India están significativamente desplazadas. En Indonesia hay muchos más islotes y son mucho más grandes de lo que son ahora. Y, por supuesto, la gigantesca América del Sur. Las enormes Islas Galápagos que están ubicadas mucho más al sur de lo que están ahora. ¿Qué podría ser más fácil que explicar toda esta incompetencia con la incapacidad para dibujar y las malas horas? Pero no buscamos caminos fáciles y vamos a mirar más de cerca. Esta vez intentaremos entender qué es lo que falta en este mapa. Montañas. No, por supuesto, están allí, pero no están dispuestas de la manera en que estamos acostumbrados. Por ejemplo, América del Sur ahora está completamente aplastada por la cordillera de los Andes. Es difícil no notarlos, no importa cuán inexperto viajero seas. Sin embargo, en el mapa de Mercator no aparecen como una pared completa, como lo hacen ahora. Da la sensación de que alguien literalmente arrastró todo el territorio oriental de América del Sur en un montón. Esto se confirma por la estructura de esas montañas. Las mesetas de alta montaña allí, como la meseta de Nazca, están hechas completamente de piedras octogonales, como si fueron creadas por un poderoso aluvión o tsunami de 1 kilómetro de altura. Skliarov también prestó especial atención a esto. Durante sus expediciones a Perú, el mismo patrón aparece en América del Norte. Literalmente se hundió, sumergiéndose parcialmente bajo el agua, y parcialmente se fundió, formando la cordillera de los Andes. Una situación similar ocurre en el lado opuesto, en el lejano oriente. Kamchatka no está en el mapa de Mercator, simplemente porque en ese momento era la parte occidental de América. Había un estrecho entre Kamchatka y el lejano oriente que separaba los dos continentes, pero alguna ola milagrosa simplemente empujó una parte del continente bajo el agua y la otra parte se contrajo hasta las cordilleras, y juzgando por la dirección del golpe, es ese mismo meteorito en el Polo Norte que derritió todo el Ártico, y cuyo rastro aún vemos hasta el día de hoy. Posiblemente Pushkin intentó transmitirnos las consecuencias de su caída a través de sus cuentos. Desplazamiento litosférico. Todos hemos oído hablar de la teoría del desplazamiento litosférico, que dice que la corteza terrestre podría haber girado como resultado del impacto de un asteroide. Pero ya he dicho más de una vez que esto simplemente no es posible.
Ningún asteroide tiene suficiente fuerza para superar la fuerza de fricción de toda la corteza terrestre a la vez. Pero hacerlo de manera episódica, localmente, formando montañas en los límites de sus fuerzas, o alterando o elevando el relieve, eso es bastante posible. Puedes obtener un efecto similar si pasas el dedo por un barniz de madera o pintura ligeramente seco. La parte superior seca crea la ilusión de que la pintura se ha secado, pero basta con presionar con el dedo y se hunde, revelando la parte aún líquida debajo y arrugando todo alrededor. Y lo más importante, esto explica la aparición en el planeta de las capas de litosfera en general como tales. También puede explicar la divergencia de muchas partes del mapa con lo de la versión moderna. España, Francia, Italia, Sicilia y similares. La aparición de placas litosféricas como resultado de la fragmentación de la corteza terrestre por asteroides. Esto explica el movimiento caótico de las placas a su asentamiento. Entiendo que suena loco, pero solo miren este segmento del mapa como ejemplo. Decenas de ciudades. Y ahora es un desierto muerto, donde no hay restos ni siquiera de dinosaurios, y alrededor del Himalaya, en cuyas cumbres hay conchas marinas de alguna parte. La costa este de América y el sur y el norte coinciden bastante bien con la posición real, pero el oeste está completamente desplazado. La distorsión alcanza hasta 70 grados en algunos lugares, es decir, más de 5 a 6.000 kilómetros. ¿Todo esto solo por culpa del reloj? ¿Pero por qué entonces la distorsión de las costas occidentales de España, Portugal y Francia es significativamente menor que la distorsión de Islandia o Groenlandia, donde se supone que estaba la observación central desde donde el punto de referencia estaba localizado? Pero si consideramos por un momento que las propias placas litosféricas surgieron como resultado de la fractura de toda la corteza terrestre, entonces se vuelve comprensible la aparición de todas estas montañas. Mira, en el mapa de Mercator no hay ninguna meseta de Putorana. En su lugar hay una gran bahía marina, un golfo, Mangasella, Sitia y Persis. Y ahora no solo no hay bahía, sino que está completamente cubierta, formando la meseta de Putorana y añadiendo incluso todo el semicírculo de Taimyr en la parte superior. Y mucho permafrost eterno en el que se mezclan agua marina, arcilla, árboles, mamuts. Y en lugar de residuos, restos o sobras. En lugar de los escitas, los samoyedos, es decir, los caníbales. Las placas tectónicas, a las que estamos acostumbrados desde la escuela, son sin embargo un fenómeno único en el sistema solar. Ni en Venus ni en Marte, y mucho menos en la Luna, simplemente no existen. Bueno, la Luna y Marte son objetos bastante pequeños, y siempre se puede decir que no tienen magma, corteza y por lo tanto placas tectónicas, olvidando convenientemente la mitad de sus propias afirmaciones. Por ejemplo, que bajo la presión de las rocas, la temperatura aumenta y el magma aparecerá inevitablemente. Y el tamaño del planeta aquí no tiene un significado particular. Para la Tierra, la presión de las rocas necesaria está a 50 a 100 kilómetros debajo de la superficie. En Marte, la misma presión estará a una profundidad de 162 kilómetros, pero aún así debería haber placas tectónicas, y no las hay. En Venus, la presión necesaria estará a la misma profundidad de 100 kilómetros, aunque allí la misma atmósfera añade presión, 90 atmósferas más, la superficie inicialmente calentada a 450 grados, lo que significa que la presión y la temperatura necesarias estarán a kilómetros a 50 o incluso menos, y aún más. Las placas tectónicas deberían aparecer, pero no las hay. Esto solo significa que el proceso de aparición de placas tectónicas es completamente diferente a lo que nos cuentan, y posiblemente la fractura de la corteza por impactos de grandes asteroides lo explica. Creo que podemos terminar el video aquí. La información es abrumadora e impactante. Hay mucho en qué pensar. Me parece que he proporcionado suficiente evidencia de que los mapas de Mercator
reflejan la verdadera inclinación de la Tierra antes del diluvio, antes de las catástrofes, antes del choque con los asteroides. Pero quiero agregar algo más para reflexionar al final. Mira, los mapas de Mercator usan alguna área incomprensible en Islandia o Groenlandia como el meridiano cero, que ahora está completamente cubierta de hielo, pero para que este lugar funcionara como el punto de referencia del meridiano cero, debe haber habido un observatorio allí, el observatorio más avanzado de esa civilización que nos dejó estos mapas. Debe haber un punto de referencia allí, sin entrar en detalles de por qué exactamente allí. Ahora eso no importa. Lo importante es que sin él ninguna medición hubiera sido posible. Y ahora consideremos de que muchas estructuras considerables o incluso astronómicos de la civilización anterior están orientados no hacia el norte sino hacia Groenlandia, todos desde la Catedral de San Isaac hasta las pirámides en China y México. Todos apuntan en esa dirección. Así que si imaginamos por un momento que estos no son edificios de culto, sino astronómicos, tal vez estén mirando no al norte pasado, sino al observatorio central, sincronizando el tiempo.